Te felicitamos por haber decidido continuar tu aventura con el curso Scuba Diver PSS. El curso que estás realizando es el mejor modo de acercarte a la actividad subacuática. Este curso te permitirá obtener el certificado Scuba Diver PSS, con el que podrás sumergirte en todo el mundo hasta una profundidad de 12 metros, acompañado por un guía o un instructor. Aunque la familiaridad con el agua ayuda mucho, para aprender a sumergirse no es necesario ser un nadador experto. Es suficiente saber flotar cuando no se toca el fondo. Por este motivo, antes de terminar el curso, el instructor te pedirá que realices 2 pruebas en el agua. Ahora terminaremos la parte teórica con algunas nuevas e interesantes nociones. La flotabilidad. La materia se caracteriza por su densidad. Comparada con la del agua, esta puede resultar más o menos densa. Dependiendo del resultado, obtendremos diferentes condiciones de flotabilidad. Efectuemos un experimento práctico sumergiendo una botella de plástico llena de aire en el agua. La botella tiende a subir a la superficie y se dice que tiene una flotabilidad positiva. Si llenamos la botella de arena y la sumergimos de nuevo, esta tiende a hundirse, por lo que se dice que tiene una flotabilidad negativa. Si llenamos la misma botella de agua, esta tiende a permanecer inmóvil a la altura de inmersión y se dice que su flotabilidad es neutra. La condición de flotabilidad depende de 2 factores, el volumen sumergido y el peso del objeto. Si el volumen sumergido aumenta, como sucede al ponerse el traje de submarinista o al inflar el chaleco, la flotabilidad aumenta. Si el volumen sumergido disminuye, por ejemplo al desinflar el chaleco o al expulsar el aire de los pulmones, la flotabilidad disminuye. El traje contiene muchas burbujas de gas, que al ser más ligero que el agua proporciona un buen empuje de flotabilidad. Pero estas burbujas de gas son compresibles. Al descender a mayor profundidad y aumentar la presión, su volumen disminuye, así como el volumen del agua desplazada por el traje. En consecuencia, el empuje de flotabilidad suministrado por el traje decrece. El chaleco permite regular la flotabilidad durante la inmersión. Ten bien inflado el chaleco mientras te encuentras en la superficie para mantener el rostro lo más alto posible. Al empezar a descender, desínflalo y expira el aire de los pulmones. La cantidad de lastre que llevas debe ser suficiente para permitirte descender lentamente. El chaleco de compensación sirve para compensar la variación de flotabilidad que se produce al aumentar la presión con la profundidad. Al descender, el volumen del traje y del aire presente en el chaleco disminuye, haciendo que la flotabilidad resulte negativa. Para contrastar esta situación, es suficiente inflar el chaleco con ligeros toques. Al subir se produce el fenómeno inverso, así que tendrás que desinflar el chaleco según va subiendo para controlar la velocidad del ascenso. No infles el chaleco para subir, ya que alcanzarías una velocidad excesiva, provocando lo que en jerga se conoce como un ascenso en balón. La práctica y la experiencia te enseñarán a planear durante la inmersión con la sensación de estar volando en el aire. Respirar durante la inmersión. Examinaremos rápidamente todas las fases de una inmersión real. Lo primero que tienes que hacer es ensamblar los distintos componentes del equipo de respiración autónoma, botella, chaleco y reguladores, y conectar el latiguillo del grupo de mandos. Ponte el equipo de respiración autónoma y controla su funcionamiento. Una vez preparado, entra en el agua con la técnica más adecuada y segura. En la superficie, con el chaleco bien inflado y el regulador en la boca, empieza a respirar más profundamente de lo normal. Después de asegurarte de que logras compensar, desinfla el chaleco y haz salir todo el aire de los pulmones para emprender el descenso. Mantén la posición vertical mientras bajas, compensando muy a menudo. Si sueltas el aire a través de la nariz, compensarás automáticamente la máscara también.
Para ralentizar el descenso, infla el chaleco con pequeños toques, espera la reacción del empuje después de cada toque, ya que en caso contrario puedes introducir demasiado aire en el saco. Si surge algún problema de compensación, detente, asciende 1 o 2 metros e intenta compensar de nuevo. Si lo consigues, puedes reanudar el descenso. En caso contrario, deberás interrumpir la inmersión y subir a flote. Si el problema de compensación está localizado en un solo oído, puedes experimentar una sensación de vértigo. No es grave, puedes resolverlo sujetándote al cabo de descenso o a un compañero de inmersión. Este tipo de vértigo desaparece subiendo algunos metros. Una vez alcanzada la profundidad prefijada, deberás optimizar la flotabilidad regulando el chaleco con ligeros toques a fin de mantenerte a la misma altura sin utilizar las aletas. Para efectuar pequeñas correcciones instantáneas de la flotabilidad, es suficiente utilizar el aire de los pulmones, inspirando o exhalando más de lo normal. Para subir basta dar un pequeño golpe de aleta hacia la superficie. La condición de flotabilidad se hace positiva y empuja lentamente hacia la superficie. Al disminuir la presión, el chaleco se infla cada vez más y la velocidad aumenta. Para reducirla, solo debes desinflar con pequeños toques el saco, intentando mantener una velocidad controlada. Recuerda que debes seguir respirando continuamente y profundamente. Desequilibrio bárico durante la subida. En el módulo anterior hemos visto algunos problemas debidos a la compresión de las cavidades gaseosas en el cuerpo durante el descenso. Veamos ahora lo que ocurre cuando la presión externa disminuye, por ejemplo durante la subida. Las cavidades cerradas retoman su volumen original, como sucede con los pulmones de los apneístas. Las cavidades abiertas pueden descargar el exceso de gas al exterior sin problemas. Pero, ¿qué sucede con las que están cerradas con una membrana? Si no se elimina el exceso de gas, bajo el empuje de la presión interna, la membrana se curvará hacia el exterior, eversión. Esta situación también puede provocar una lesión en la membrana si se tensa demasiado. En el caso del oído medio, la apertura de la trompa de Eustaquio permite descargar automáticamente el exceso de aire. Durante el ascenso puedes sentir que se te ha quedado un poco de aire atrapado a presión en un oído. Este fenómeno no se produce a menudo, y para resolverlo basta detenerse o descender 1 o 2 metros y esperar hasta que la presión abra la trompa de Eustaquio. En caso de sentir también vértigo, sujétate al cabo de ascenso hasta superar esta molestia transitoria. ¿Por qué los buceadores insisten tanto en que no se debe contener la respiración durante la inmersión? Piensa en el chaleco de compensación. Para evitar que se rompa, el saco debe tener una o varias válvulas de sobrepresión que descarguen el exceso de aire si la presión en el interior del chaleco sube demasiado. Tus pulmones son un saco, pero no tienen una válvula de sobrepresión. Si permaneces con la boca cerrada o contienes la respiración mientras asciendes, la presión de los pulmones aumentará demasiado y podrá provocar daños graves. Evitar estas graves lesiones es fácil, basta no contener la respiración durante el ascenso y mantener el regulador entre los labios o exhalar continuamente si debemos quitárnoslo de la boca. Patologías descompresivas. Examinemos ahora la interacción de los gases con los líquidos. Cuando un gas entra en contacto con la superficie de un líquido, algunas de sus moléculas superan este umbral y se difunden en el líquido entrando en solución, como el azúcar cuando se disuelve en el agua. La cantidad de moléculas que pasa del gas al líquido depende de varios factores como el tiempo, la temperatura, la presión y el coeficiente de solubilidad. La solubilidad es el valor máximo de moléculas de un gas determinado que puede disolverse en un líquido. Alcanzado ese valor, el número de las moléculas de gas presentes en el líquido deja de aumentar, el líquido ha alcanzado la saturación.
La solubilidad del gas no es constante, sino que aumenta, por ejemplo, al crecer la presión o reducirse la temperatura. Al aumentar la presión, una cantidad adicional de moléculas de gas va pasando al líquido hasta que este último alcanza la saturación en las nuevas condiciones de presión. Si en cambio disminuimos la presión, las moléculas del gas excedente se ven obligadas a abandonar el líquido. Un ejemplo cotidiano es la botella de agua mineral en la que un gas, el dióxido de carbono, se encuentra disuelto en el agua. Como la botella está cerrada a presión, al quitar el tapón esta desciende repentinamente y las moléculas de gas excedentes abandonan el agua, agregándose en forma de burbujas. Observa que si quitas el tapón lentamente, la cantidad de las burbujas que se forman es menor. Nuestro cuerpo está formado por tejidos que absorben y ceden gas durante las fases de descenso y ascenso. Los tejidos del buceador se comportan como la botella de agua mineral. Si la descompresión tiene lugar demasiado deprisa, puede producirse una rápida liberación de moléculas de gases inertes que podrían agregarse para formar burbujas. Si estas burbujas tienen dimensiones microscópicas, no crean problemas y se denominan burbujas silenciosas o asintomáticas. No obstante, al crecer su volumen y agregarse las burbujas, pueden alcanzar un tamaño capaz de obstruir el flujo de la sangre en algunas partes del cuerpo. Esta patología se conoce comúnmente con el nombre de embolia o enfermedad de descompresión. Existen varias formas de embolia, más o menos graves en función del tejido o del órgano que se ve afectado. Los síntomas de la embolia son varios y numerosos: agotamiento, hinchazón, dolor en las articulaciones, picor, manchas cutáneas, dolor de espalda, parestesia, dificultad de micción, parálisis, alteraciones de la vista, hemiparesia, tos insistente, dificultades respiratorias, etc. En caso de presentarse algún síntoma de embolia, es conveniente respirar oxígeno puro en la superficie durante 1 o 2 horas. Si el oxígeno no basta, tras comprobar su disponibilidad, transportaremos urgentemente al buceador a la cámara hiperbárica más cercana para recomprimirlo. Gracias sobre todo al uso de los ordenadores de inmersión, hoy en día el riesgo de sufrir una embolia es muy bajo. Tablas de inmersión. Los estudios empezados a principios del siglo XX han permitido establecer una curva de seguridad que relaciona el límite de duración de la inmersión y la profundidad máxima alcanzada. Cuando las inmersiones se realizan en la curva de seguridad, es posible ascender directamente a la superficie sin tener que detenerse a determinadas profundidades. Por lo tanto, podemos controlar los parámetros de la inmersión gracias a 2 instrumentos. El primero es un medidor de profundidad llamado profundímetro. La medida de la duración de la inmersión también es importante y se obtiene con un reloj o temporizador. Con los datos de los instrumentos y las tablas de inmersión, podemos asegurarnos de que la inmersión se desarrolle en la curva de seguridad, a fin de poder ascender a la superficie cuando lo deseemos. Para que el procedimiento de uso sea seguro, hay que respetar las velocidades de descenso y de ascenso indicadas en las tablas. Para las PSS, el descenso debe efectuarse a 20 metros por minuto y el ascenso a 10 metros por minuto. Cuando subimos a flote necesitamos algún tiempo para eliminar los gases inertes excedentes que se encuentran disueltos en el cuerpo. Según las tablas PSS, se necesitan 12 horas. Si regresamos antes al agua, realizamos una inmersión repetitiva. Como ya tenemos algo de gas inerte en exceso disuelto en el cuerpo, la máxima duración de la inmersión repetitiva se reduce en función del tiempo transcurrido fuera del agua, denominado intervalo de superficie.
Con respecto a las tablas, el uso del ordenador ofrece grandes ventajas. Durante la inmersión, la pantalla de visualización indica la profundidad actual, es decir, la profundidad a la que estás en ese momento, el tiempo transcurrido desde el principio de la inmersión, la máxima profundidad alcanzada durante la inmersión, el tiempo que falta para el límite de la curva de seguridad que no debe llegar nunca a cero. Si subes algunos metros, notarás que este tiempo aumenta dado que estás realizando una inmersión multinivel. Los ordenadores disponen de numerosas alarmas sonoras que sirven para llamar la atención hacia algún dato importante, por ejemplo, hacia una velocidad de ascenso excesiva. En todas las inmersiones, al subir es aconsejable detenerse 3 minutos a una profundidad de 5 metros para efectuar una parada de seguridad. Problemas. La inmersión es una de las actividades más apasionantes que pueden realizarse en el planeta, pero como en casi todas las actividades al aire libre, para disfrutarla es necesario encontrarse en buenas condiciones de salud. Si estás muy resfriado o tienes sinusitis, es mejor que no te sumerjas para evitar los problemas relacionados con la compensación. No te sumerjas si has tomado alguna medicina que presente contraindicaciones para las actividades deportivas o para conducir. Consúltalo siempre con tu instructor. En el agua el cuerpo pierde calor incluso llevando puesto el traje de buceo. Uno de los primeros síntomas del exceso de enfriamiento son los escalofríos, que no deben subestimarse, ya que en el agua la pérdida de calor se produce con gran rapidez. Los escalofríos son una señal evidente de que es necesario salir inmediatamente del agua, calentarse, secarse, ponerse ropa seca y tomar alguna bebida caliente sin alcohol ni cafeína. También puede surgir el problema opuesto. El traje ejerce una función de aislamiento térmico también en el aire. Si permaneces al sol con el traje puesto, puedes alcanzar una temperatura corporal demasiado elevada y sufrir un estado de agotamiento debido al calor o un golpe de sol. En este caso es conveniente mojarse. Para evitar los desequilibrios térmicos, basta prestar atención a las señales de nuestro cuerpo. A pesar de haber organizado todo perfectamente, en el agua pueden surgir algunos inconvenientes. Con la experiencia aprenderás a darte cuenta de que algo no está yendo como debería antes de que se presente el problema, pero por el momento deberás contentarte con corregirlo del modo más eficaz. Lo primero que hay que hacer es detenerse, respirar profundamente y pensar en cómo resolver el problema. No actúes antes de razonar. Si no se afronta correctamente, hasta el más banal de los problemas puede acabar degenerando en una emergencia. Mantén la calma. Recuerda que el peor enemigo del buceador es el pánico. Es evidente que el consumo de psicofármacos, medicinas para el estrés o drogas es incompatible con la actividad subacuática. Consúltalo siempre con tu instructor. Si pierdes el contacto con tu compañero, el procedimiento habitual consiste en buscarlo durante 1 minuto. En caso de no encontrarlo, deberás subir a la superficie. Esta regla solo es válida si el responsable de la inmersión no ha dado otras instrucciones distintas. Los ambientes acuáticos. Estás aprendiendo ya todo lo necesario para explorar el fantástico mundo que se oculta bajo la superficie del agua. La actividad subacuática puede realizarse en condiciones y ambientes muy diferentes, por eso cada inmersión es distinta de las anteriores, tanto en lo que respecta al lugar como a la fauna o a las condiciones del momento. A pesar de esta gran variedad de ambientes de inmersión, los buceadores utilizan algunas características comunes para describirlos. Una es la temperatura, que puede oscilar entre los valores de las aguas tropicales, superiores a 30 grados, y los de los mares polares, inferiores a 2 grados.
Otro parámetro importante para diferenciar las inmersiones es la visibilidad, que puede oscilar entre más de 50 metros y pocos centímetros. Antes de efectuar la inmersión, el instructor o el guía te informará sobre las características del ambiente en el que vas a sumergirte. Este momento se conoce con el nombre de briefing y es necesario que presentes la máxima atención. Perspectivas futuras. Casi estás listo para volar con tu guía en el reino acuático. El maravilloso mundo sumergido te ha abierto sus puertas. La aventura acaba de empezar. Para continuar en condiciones de seguridad, es importante que la dificultad de la inmersión sea siempre adecuada para tus propias capacidades. No aceptes desafíos. No dejes de sumergirte. La práctica continua hará que te sientas cada vez más experto y más seguro de lo que haces. Con el tiempo desearás aumentar cada vez más tus capacidades, superando tus límites personales. Probablemente querrás convertirte en un submarinista autónomo y sumergirte sin guía junto a tus compañeros, incluso aumentando la profundidad. Lograr este objetivo es fácil. Basta participar en el curso Open Water Diver PSS. Es una experiencia ardua, pero fascinante y extraordinariamente formativa. Quienes ya han obtenido el certificado SCAF Diver PSS pueden disfrutar también de una reducción de las sesiones de aguas delimitadas y de las inmersiones en aguas libres. No dejes escapar esta ocasión. Te esperamos.